Bienvenido a Neurocosmos, yo soy Pablo Gómez Porros, soy neurólogo en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es cuando un dolor de cabeza o una cefalea debe preocuparnos y nos debe hacer buscar atención médica o realizar alguna prueba de imagen del cráneo o alguna otra prueba complementaria. El dolor de cabeza, que en neurología llamamos cefalea, es un motivo de consulta tremendamente frecuente, es uno de los motivos de consultas más frecuentes en neurología y en medicina general, y es tremendamente frecuente que las personas a lo largo de su vida sufran algún episodio de cefalea, y en algunas otras personas los dolores de cabeza aparecen de forma muy frecuente o incluso de forma crónica. Por lo tanto, es muy habitual que las personas se pregunten si el dolor de cabeza que están sufriendo en un determinado momento es lo suficientemente preocupante como para buscar atención médica o realizarse alguna prueba. Para empezar, tenemos que entender que existen dos grandes grupos de dolores de cabeza: las cefaleas que llamamos primarias y las cefaleas que llamamos secundarias. En las cefaleas secundarias, la cefalea es un síntoma de otra enfermedad, es por lo tanto secundaria a la presencia de otra patología. Por ejemplo, el dolor de cabeza puede aparecer como un síntoma de un tumor o de un ictus, o de forma secundaria a la presencia de una malformación arteriovenosa o de una infección del sistema nervioso central. Por otro lado, tenemos las cefaleas primarias, en las que el dolor de cabeza es el síntoma principal y no hay ninguna otra patología, ninguna otra enfermedad que lo esté causando, sino que el dolor de cabeza se produce como consecuencia de una disfunción neuronal de ciertos grupos y redes neuronales que en un determinado momento provocan dolor de cabeza. Ejemplos de estas cefaleas primarias son las migrañas, conocidas por prácticamente toda la población, o la cefalea tensional, que es ese dolor de cabeza tipo opresivo que podemos sufrir en una situación de cansancio, de estrés o de falta de sueño o malestar. Una vez entendido esto, tenemos que saber que para responder a la pregunta de cuándo un dolor de cabeza debe ser alarmante, se han elaborado los criterios de alarma, que están fundamentalmente dirigidos a identificar esos dolores de cabeza que pueden ser secundarios a otra enfermedad, para ser capaces, por lo tanto, de diagnosticar un tumor, un ictus, una hemorragia o una infección. Uno de los motivos principales es cuando aparece una cefalea de inicio reciente, es decir, en una persona que previamente no sufría dolores de cabeza. Y además, este dolor de cabeza de inicio reciente aparece en una persona mayor de 50 años. En general, a partir de los 50 años es más frecuente que se produzcan tumores cerebrales y es más frecuente que se produzcan también ictus isquémicos o hemorrágicos, y por lo tanto, si aparece un dolor de cabeza de forma aguda, de forma reciente, en una persona que previamente no tenía dolores de cabeza, en ese caso sí que debe buscar atención médica para realizar una prueba de imagen. De la misma manera, si esta cefalea, este dolor de cabeza que ha aparecido recientemente, aparece en una persona que tiene el antecedente de haber tenido algún cáncer, también es importante que consulte, porque nos podemos plantear que el cáncer se pudiera haber extendido al cráneo o al cerebro. También si esta persona tiene lo que conocemos como inmunosupresión, es decir, un sistema inmunológico disminuido, un sistema inmunológico deficiente, que puede ocurrir como consecuencia de otras enfermedades o, lo más frecuente, como consecuencia del uso de medicaciones inmunosupresoras que se utilizan para tratar enfermedades autoinmunes. En este caso es importante consultar, porque la inmunosupresión, ese sistema inmunológico disminuido, puede enmascarar los síntomas de algunas enfermedades como de las infecciones del sistema nervioso central. También en una persona que tenga un riesgo de sangrado aumentado. Esto es particularmente importante en el caso de personas que utilicen fármacos antiagregantes o anticoagulantes, que se utilizan fundamentalmente para tratar infartos de corazón o para tratar problemas neurológicos. Y en otro criterio de alarma es un dolor de cabeza que aparece de forma brusca. Es decir, una persona que está tranquilamente y de repente, de forma explosiva, sufre un intenso dolor de cabeza que aparece de forma muy repentina y que normalmente decimos que tiene que alcanzar su máxima intensidad en menos de un minuto. En ese caso estamos delante de lo que llamamos una cefalea en trueno, y esto debe alarmarnos porque este es el síntoma de presentación de una rotura de aneurismas cerebrales que provocan un cuadro que conocemos como hemorragia subaracnoidea. Por lo tanto, en un dolor de cabeza brusco de mucha intensidad que alcanza
el nadir, la máxima intensidad del dolor en menos de un minuto, hay que consultar inmediatamente y ir a un hospital. También un dolor de cabeza que aparece de forma brusca después de un esfuerzo o después de un ejercicio importante en el que aumentamos nuestra presión torácica y que llamamos maniobra de Valsalva, es importante que consultemos, sobre todo si la intensidad del dolor es elevada. Otro criterio de alarma es una cefalea de inicio reciente y que además va aumentando progresivamente de intensidad o de frecuencia. Es decir, si una persona tiene el antecedente de migraña y esta le ocurre una vez, de vez en cuando, y de repente en las últimas semanas empieza a hacerse cada vez más frecuente y se empieza a hacer prácticamente diaria y empieza a aumentar la intensidad, esta persona debe buscar atención médica porque puede tener migraña, pero además también puede tener otra enfermedad y puede tener otra causa de cefalea y por lo tanto es importante descartar. También en una persona que tiene el antecedente de migraña o de cefalea tensional previamente, pero que de repente el dolor de cabeza empieza a empeorar, empieza a aumentar de intensidad, empieza a aumentar de frecuencia o deja de responder a los tratamientos que previamente eran beneficiosos, en ese caso también debe plantearse buscar atención médica, por supuesto. Otro dato de alarma clásico es cuando el dolor aparece o se desencadena con los cambios posturales. Normalmente, cuando hay una patología, una enfermedad como un tumor que aumenta la presión dentro del cráneo, el dolor de cabeza es más importante cuando la persona está tumbada, porque le llega más sangre a la cabeza y entonces eso aumenta todavía más la presión. Por lo tanto, si esto ocurre, debe buscarse atención médica también. Si el dolor despierta por la noche o es de predominio nocturno, también debemos plantearnos la posibilidad de que la cefalea sea secundaria a otra enfermedad y debemos consultar por esto. Lo mismo si el dolor de cabeza aparece siempre en la misma localización, es decir, tiene lo que llamamos una localización unilateral estricta, aparece siempre en un único lado de la cabeza. En estos casos nos tenemos que plantear de nuevo lesiones a dicho nivel, aunque tenemos que saber también que hay cefaleas primarias, es decir, cefaleas no provocadas por ninguna otra enfermedad, que tienen la particularidad de ocurrir siempre en el mismo lado de la cabeza. Por último, tenemos el grupo de criterios de alarma en el que la cefalea está acompañada de otras cosas. Si la cefalea aparece acompañada de fiebre sin ninguna causa de esa fiebre, tenemos que plantearnos la posibilidad de una infección del sistema nervioso central como una meningitis. Si la cefalea aparece asociada a vómitos que no se pueden explicar por ninguna otra enfermedad, también nos tenemos que pensar en algunas enfermedades de dentro del cráneo. Si el dolor de cabeza aparece asociado a lo que llamamos una pérdida de función neurológica, es decir, una pérdida de fuerza en una parte del cuerpo, una desviación de la comisura bucal, una dificultad para hablar, una pérdida de función o una pérdida de visión, en todas estas situaciones nos tenemos que plantear que haya una lesión en el cerebro y por lo tanto hay que buscar atención médica inmediatamente. Lo mismo si ocurre lo que llamamos una alteración del nivel de conciencia, es decir, además del dolor de cabeza, la persona se encuentra somnolienta, obnubilada, letárgica y por supuesto si estuviera en coma no hay ni que explicarlo. Si el dolor de cabeza aparece asociado a trastornos de conducta o del comportamiento, esto es algo que van a identificar más fácilmente los familiares o los acompañantes y por lo tanto, por supuesto, que deben llevar a la persona al médico sospechando una lesión cerebral o una infección del sistema nervioso. Por último, si la cefalea se asocia con crisis epilépticas o con una exploración neurológica normal, es decir, el médico o el neurólogo en su examen clínico identifica datos de disfunción del sistema nervioso, esto es un dato importantísimo para hacer una prueba de imagen. En este vídeo hemos ido repasando todos esos criterios de alarma que nos deben hacer pensar que un dolor de cabeza puede ser producido por una lesión dentro del cráneo o por alguna otra patología. Espero que os haya sido útil y evidentemente nunca se debe sustituir la información encontrada por internet o encontrada en ningún medio divulgativo por la información proporcionada por un facultativo médico. Suscribíos para apoyar el canal, escribid preguntas si las tenéis al respecto, escribid comentarios de cómo son los dolores de cabeza y de experiencia si queréis ayudar al resto de personas. Espero que os haya sido útil de nuevo y un saludo a todos.